Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este que es su programa. Si me permiten hablar, me da muchísimo gusto que me acompañen con un nuevo video y con un tema nuevo y bastante interesante. Porque, bueno, ya habíamos hablado de esta palabrita. Es una palabra que comúnmente, pues ya lo he dicho muchas veces en algunos videos y que a lo mejor, pues no sabemos con certeza qué es o para qué funciona, ¿ok? O dónde se puede aplicar y varios de sus conceptos que justamente son bastante importantes de tomar en cuenta. Como les digo, pues como siempre, quédense justamente a ver este video porque les va a parecer bastante peculiar e interesante. Les va a ayudar muchísimo para entender justamente lo que siempre quise hacer desde el primer momento, desde el primer video que hicimos aquí, de manera casera y donde mucha gente pues ha reaccionado y que de verdad pues con todo el corazón les puedo decir que muchísimas gracias y espero que obviamente todavía este canal crezca y que les ayude a todos y a todas ustedes que están viendo estos videos, sobre todo desde personas jóvenes e inclusive no tan jóvenes, pero porque también es muy importante tomarlo en cuenta, ¿ok? Bueno, pues quédense, mi nombre es Soren Castañeda y comenzamos. Bueno, pues yo creo que esa palabrita la hemos dicho muchas veces, más bien yo la he dicho muchas veces, y que justamente con base a lo de los videos anteriores, específicamente el del que se me había olvidado subir para el día miércoles, pues yo creo que en este caso fue algo que hace falta y que tristemente pues se está limitando o que quizás pues ya no se tome en cuenta y que lamentablemente pues esta gente lo que hace es negarla, decir que no existe o que de plano, pues como se los digo, van a ofender, a denigrar, a ridiculizar e inclusive pues a lucrar de manera informal y obviamente afecta en este caso a las personas que realmente se dedican justamente a plasmar sus expresiones, sus formas de vivir y también sus tradiciones y costumbres. Pues no hay otra palabra justamente para entenderlo que la cultura, ¿no? Y ustedes me dirán, pues, ¿qué es la cultura? ¿O para qué sirve? ¿O qué se come? ¿O para qué? ¿No? Bueno, la cultura, pues, es un concepto nada más. Es una palabra, pero encamina todo un campo bastante grande de todo lo que es el acervo histórico y social específicamente en México. Fíjense por qué. La cultura es una manifestación de lo que son vestimentas, lengua, vivienda, comida, arte, las costumbres y las tradiciones e inclusive las creencias religiosas que se traspasan de generación en generación, es decir, ya conservan una cierta historia. Todo lo que ahorita les acabo de describir, lo que es la vestimenta, la forma de habla, la forma en cómo se comunican e inclusive qué elementos tienen para poder justamente expresar esos modos de vida, forman parte de su cultura, porque en este caso nos enseñan su modo de vivir y su interacción específicamente con el medio ambiente, es decir, con la naturaleza y cómo ellos la interpretan, porque no es lo mismo que, por ejemplo, en este caso una persona de ciudad, pues cuando ve que va a empezar a llover, pues obviamente pues es por cuestión del clima, ¿no? Es porque a lo mejor la temperatura bajó, o porque hay neblinas, o porque viene una tormenta tropical, pero en el caso de algunos pueblos indígenas, es decir, de los más pues más alejados, más pues poco civilizados o poco urbanizados, es decir, que no tienen interacción con la tecnología. En este caso, pues ellos lo hacen de manera hipotética con los famosos dioses, es decir, por los mitos o por las creencias propias de su cultura. Es decir, si hacemos un comparativo, es que si a lo mejor una persona de ciudad pues cree que cuando va a llover justamente es por la tormenta tropical, a lo mejor un pueblo indígena, no sé, de Oaxaca o de Guerrero o de algunos lugares muy alejados de la civilización, van a decir que a lo mejor es por alguna leyenda urbana, por algún mito, ¿no? Que justamente es por la construcción del universo o por un dios, o específicamente, bueno, en la cultura náhuatl podemos decir que es Tlaloc, ¿no? El dios de la lluvia. Pero justamente esto ayuda a entender justamente esta interacción social y también cómo habla de estas habilidades sociales para que justamente esto se comunique y se transmita, ya sea de manera oral, de manera escrita, de manera digital, porque inclusive hasta el día de hoy gracias a YouTube, específicamente en la internet, ya podemos encontrar elementos propios donde nos hagan entender qué tan importante es preservar específicamente a la gente y sus tradiciones y costumbres propias de estos pueblos indígenas en su mayoría. Es decir, cómo hay que tomar en cuenta estos pueblos indígenas y que obviamente esto nos ayude para poder entender justamente el desarrollo de la sociedad y cómo justamente unos pueden acceder o limitarse a otros medios que les puedan justamente compartir
estas emociones, estos sentimientos y estas formas bastante peculiares en las que ellos ven justamente en la naturaleza, ¿no? Ejemplo, creo que ya lo habíamos comentado anteriormente y es un personaje bastante interesante, este personaje llamado Armando Sosa, que yo se los dije que se le conoce como el guarache oaxaqueño, ¿no? Que justamente él va a los pueblos más alejados de Oaxaca y justamente en estos pueblos de Oaxaca esta persona hace ayudas y hace colectas para poderles dar desde despensa hasta hacerles una casa, imagínense nada más, es decir, es la cooperación, es la solidaridad y es justamente esa humildad y esa dignidad de la persona para justamente ayudar a su pueblo y ayudar a su gente. Y justamente gracias a la tecnología nos permite compartir, nos permite saber y adentrarnos en la vida y en las condiciones justamente en las que vive, como en su caso él se los dice, a los tíos o a las tías, ¿no? Que son estas personas en su mayoría de la tercera edad. Niños, pues no hay muchos, lamentablemente, porque unos o se van al gabacho, bueno, se van a los Estados Unidos, unos pues lamentablemente fallecen, o unos pues se quedan pero son discapacitados. O sea, se ve justamente las complicaciones y las limitaciones por la cual no se genera esta cultura o no se preserva como tal, porque justamente la gente no quiere ver, o mejor dicho, se ha ¿cómo se llama? Se ha encubierto, por así llamarlo, estas formas de vida y que lamentablemente se deben tomar en cuenta. Es decir, se censura en pocas palabras y en este caso eso no se les toma en cuenta o pues o se les vota. Es decir, no hay nada para ellos. Miren, para esto, pues obviamente existen dos formas de entender la cultura a través de tradiciones y costumbres. ¿Qué es una tradición? Pues en este caso, lo que son antecedentes históricos, que son transmitidos de generación en generación, es decir, son los hechos, son las fechas o las celebraciones que justamente son de acervo histórico, que son de acervo justamente de manera histórica y que pues en su mayoría pues se celebran o inclusive se conmemoran porque son situaciones tristes. Ejemplo, y el más claro que ahorita pasamos, el famoso Día de Muertos, ¿no? Hacemos la ofrenda, algunos visitan las tumbas, unos compran las calaveritas, unos piden calaverita, ¿no? Aunque eso pues justamente sería de Halloween. Pero en este caso se trata de fusionar o se trata de combinar, pero dejando de lado justamente todo lo de extranjero, pero lo que se pretende justamente es preservar lo propio de México, específicamente la adoración de los muertos en tiempos de la cultura prehispánica y combinarlos con lo que había en su momento en la evangelización, que de hecho se dice que no es necesario, que en este caso es simplemente ya sea visitar la tumba o justamente pues ponerles algo pequeño, un adorno, a lo mejor lo que le gusta de comer, pero la situación, o inclusive pues rezarles, ¿no? Eso es común en la religión católica, no sé cómo es en otras religiones, pero justamente esto se trata, es decir, preservar justamente lo que, pues los que lamentablemente ya fallecieron o ya se fueron y tomarlos justamente como parte de un recuerdo que todavía justamente se debe de preservar y se debe de inculcar. Ahora, las costumbres es algo diferente. ¿Por qué? Porque se refiere a los hábitos que son diarios o forman parte de la vida cotidiana. Es decir, levantarse a las 7, después de levantarse a lo mejor desayunar, lavarse los dientes, ponerse el uniforme, irse a la escuela o irse al trabajo, terminar el trabajo, después, no sé, ir a un descanso, comer alguna cosa específica, ¿no? Un desayuno, un lunch, ¿no? Esos son los hábitos diarios. Que a lo mejor justamente sean monótonos, pues sí. Y por eso la gente a lo mejor quiere cambiar y quiere hacer otras cosas, pero sin dejar de lado sus hábitos diarios. Por ejemplo, hacer un video en YouTube, por ejemplo, escribir un diario, a lo mejor hacer una manualidad, a lo mejor contar un cuento. O sea, cambian justamente estas monotonías para convertirlas en algo novedoso. E inclusive eso le permite a otras personas justamente que sean compatibles y que les permita ayudar y cambiar su monotonía para hacerlo algo novedoso y algo nuevo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Existen tres tipos de cultura o tres tipos de características en las que se manifiesta la cultura. Fíjense, existen tres tipos de culturas. Que se llama cultura de élite o la que se nos inculca en la escuela, e inclusive lo que tiene que ver con antecedentes históricos de otros países y otros conocimientos de diferentes áreas, por ejemplo, historia, biología, física, química, matemáticas, literatura, es decir, forma parte de la cultura de élite porque está dividido en materias, dividido en sectores de aprendizaje y ese aprendizaje necesita ser sustentado por un modelo educativo. El modelo educativo es el que se va a aplicar ya sea mediante
una clase teórica, una clase práctica e inclusive un examen, ¿ok? Eso es lo que la famosa cultura culta. Y como sustento se tiene una cierta documentación, desde un certificado desde kinder, de primaria, de secundaria e inclusive de prepa, o también una licenciatura o maestría en la universidad. Cultura popular, y esta se confunde mucho y que lamentablemente pues dicen inclusive hasta los medios convencionales que forman parte de eso. Pues que déjenme decirles que no es así, porque resulta que el folclore, sobre todo las tradiciones y costumbres propias del acervo histórico de México, es decir, las danzas, las vestimentas, las culturas indígenas, las tradiciones que ahorita les comenté como el Día de Muertos, lo de las posadas que ahorita vienen justamente, el famoso Guadalupe Reyes, que es justamente cuando adoran a la Virgen de Guadalupe en la religión católica, por supuesto, el 12 de diciembre, y finaliza con el Día de los Reyes, con la partición de la rosca. Eso es cultura popular, es decir, lo que ya es justamente propio de México y es de generación en generación, y es decir, que justamente forma parte ya de algo convencional, algo propio de la sociedad, tanto moderna como rural, ¿ok? O sea, es decir, no va a cambiar absolutamente nada, y en efecto se va a compartir, y en efecto le permite a entender a la persona que este tipo de cultura es la más convencional y que ayuda justamente a entender cómo justamente ellos preservan su forma de vida e inclusive su historia. Esas son justamente las, los elementos que corresponden a la cultura popular, ¿no? Y en este caso, pues dice que los medios de comunicación son los que se supone que corresponden a generar justamente estos comportamientos y expresarlos en una sociedad. Sin embargo, lamentablemente, o los cambian, o los censuran, o los quitan, o como o lo que pasó en los videos anteriores. Lucran con ellos, pero nunca les pagan, ¿no? Y los toman de tontos, ¿no? Y lamentablemente, pues los votan. Es decir, los excluyen, los dejan de lado y pues dicen que es suyo. Es decir, ya se roban parte del acervo histórico. Ya es como un delito, en pocas palabras, ¿ok? Ahora viene algo que ha sucedido también. Que ejemplo claro, lo que hemos pasado con las telenovelas turcas, la famosa cultura de masas. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, específicamente la internet, específicamente medios como las redes sociales, han generado que obviamente se expresen algunos modos de vida o algunas expresiones que no se veían en México. O inclusive a personas que ni siquiera se conocían en México. A lo mejor ellos sí en algún momento conocían otros países, pero no de la manera que nosotros pensábamos, de manera física, ¿no? Es decir, que si una persona de este país, de México, perdón, conoce algo de Turquía, pero el de Turquía no conoce nada de México. Gracias a las redes sociales podemos justamente interactuar y nos permite entender cómo es el modo de vida y la forma en la que ellos se comunican y en la forma en cómo ellos tienen sus celebraciones, sus tradiciones y sus costumbres, ¿no? ¿Ok? Bueno, ay, ¿cómo les puedo decir? Bueno, estos son consumidos por todo tipo de personas, tanto por los sectores dominantes como por los populares. Es decir, los sectores dominantes quiere decir los países como desarrollados, y los otros que son populares, es decir, los que no tienen mucho desarrollo, es decir, lo que México consume de otros países, ¿no? Que en este caso, pues es ¿cómo se llama? Lo de lo más dominante, es decir, lo de Estados Unidos, lo de no sé, lo de Europa, ¿cómo se llama? Lo de Argentina, de lo de Brasil, lo de Turquía. Pero en este caso, pues en vez de justamente ayudar, pues también perjudica mucho, porque hay unos comportamientos que no son justamente propios de México, y tristemente, pues obviamente a las generaciones futuras o a los niños, pues se les quedan comportamientos que no corresponden a la forma de vida de cada quien. Es decir, si un niño de clase indígena, vamos a decirlo así, ¿no? De una persona indígena, piensa que a lo mejor piensa que a lo mejor no lo van a recibir con su vestimenta normal, pues obviamente se le baja de autoestima, y obviamente le da un miedo o le da este temor de entrar a la ciudad, es decir, por los actos discriminatorios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me estoy entendiendo? Que en efecto haya comportamientos que en vez de ayudar van a provocar consecuencias bastante graves, que van desde lo que es la discriminación e inclusive a que pues, se les denigre o inclusive se les mate. O sea, ya se va a un daño físico, y lamentablemente en vez de ayudar a estos medios a mejorar y que en este caso haya esa interacción de manera pacífica, pues en realidad no se hace eso. En realidad se genera problemas justamente en la convivencia, en el entretenimiento y justamente en la, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se dice.
en la interpretación justamente de la vida real. Eso es lo que lamentablemente se está suscitando y lo que hemos visto, fíjense, porque dice algo así. Los medios de comunicación generan una cierta influencia, ofreciendo imágenes y noticias del mundo, así como entretenimiento. Sin embargo, todo esto se distorsiona de mal manera, desinformándonos o estereotiparlos, como comentábamos en un video anterior de formas de relación y comunicación, que justamente puede ser que hay mucha información, pero el problema es que no se sabe quién dice la verdad y quién dice mentiras, quién es bueno y quién es malo. O sea, qué tipo de información puede ayudarnos que sea cierta a qué tipo de información que sea falsa, ¿no? Es decir, por ejemplo, a mí me salió un meme hace tiempo que dice que cómo se le puede decir si sándwich o emparedado, porque justamente es un lenguaje que se utiliza en las caricaturas y es algo que se desinforma o se estereotipa, perdón, y que obviamente pues dices, tú a poco sí es cierto que se dice emparedado, cuando en realidad emparedado es es otro tipo de lenguaje que se habla en otros países más. En cambio en México le decimos o sándwich o le decimos torta o tortuga, porque es lenguaje pues coloquial, lenguaje vulgar, vamos a decirlo así. Pero realmente como tal es importante justamente que la gente entienda desde el lenguaje, desde la forma de vestimenta, desde la forma en cómo ellos hablan, porque también hay lenguas indígenas, que a veces no es bueno utilizar algunos comportamientos de gente extranjera porque no se sabe si esos comportamientos están bien o están mal. Es decir, que lo que está pasando ahorita en Qatar, que a lo mejor pues se nos hace fácil tomarnos una cerveza, yo no, la verdad, pero hay unos que sí toman de más de cerveza o ponerse como locos. En Qatar no es así, porque justamente es una medida restringida y como tal pues es un delito el consumo de alcohol. Entonces hasta ahorita pues se están sometiendo a que los arresten o a que de plano pues se los saquen del país por considerarse personas no gratas e inclusive que influencian al consumo de alcohol. Y como les digo, pues aunque si van a tomar y están de ebriagos, pues por lo menos que cobren. Yo lo digo así independientemente, ¿no? Al conocer la cultura de otras naciones, pueblos o valorando las ideas y expresiones propias de estos, hay posibilidades en las que el ser humano tome en cuenta lo importante de conservar la identidad cultural construida a lo largo de la historia, encaminándola a la actual nación mexicana. Es decir, que nos sentíamos orgullosos de lo que ha pasado con los diferentes hechos históricos más importantes. 15 de septiembre, lo de independencia. 20 de noviembre, lo de la revolución. A lo mejor lo de los presidentes, ¿no? Por ejemplo, en 1940, Lázaro Cárdenas, ¿no? El primer presidente en México. ¿Qué otra cosa? Lo del temblor del 85, ¿no? Es algo triste, pero sí es importante porque es una medida de prevención. Lo que sucedió en 2017, por ejemplo, lo de Benito Juárez también, son personajes o son gente que obviamente está construyendo una nación mexicana y que se les debe tomar en cuenta porque son personajes propios de la nación. No son personajes que puedes compartirlos o regalarlos así como así, porque obviamente tú estás blasfemando. Y sobre todo lo más importante, la preservación de nuestra bandera, de nuestro himno nacional y del escudo. Como les dije, hay gente chistosita que pues según cantan el himno nacional, pero se equivocan. Y tristemente se enojan con uno porque por su tarugada o por su cajeteada ya dicen que somos responsables cuando realmente no es así. La realidad es que si no te lo aprendiste, mira, mejor ¿para qué te ofreces? En pocas palabras, preferible mejor ver un concierto donde te sepas tu canción a que hagas el ridículo justamente haciendo estas cosas, ¿no? Y más peor aún, blasfemando y no siendo responsable de tus actos. Esa es la realidad, ¿ok? Eso es lo que justamente nos hace entender la cultura. Que si vamos a justamente a entender o vamos a preservar de manera correcta nuestro pueblo, nuestro entorno, nuestra familia y la gente que forma parte de esta sociedad, pues que lo hagamos de manera respetuosa, responsable, que si hay comportamientos que a lo mejor no son correctos, pues también son respetables, pero también es importante discutirlos y justamente someterlos a, ¿cómo se decirlo? A un tipo de juicio o a un tipo de pues de mesa de diálogo, de debate, para decir qué es correcto y qué es incorrecto, ¿ok? Entonces, de esa forma justamente podemos entender lo que es la cultura, ¿ok? Bueno, pues espero que les haya gustado esta explicación rápida de lo que es la cultura. Espero que justamente les haya quedado claro qué tan importante es justamente para mí y para el canal justamente que nos permita entender que hasta el día de hoy lamentablemente pues esto ya se está convirtiendo en algo primitivo y que lamentablemente una palabrita puede cambiar muchas cosas y puede preservar muchas situaciones y muchas acciones que son propias y que forman parte de la constitución de nuestra nación mexicana.
Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones cuando les diga justamente YouTube que ya salió este video. Por supuesto su like, su like, porque bueno, yo la mayoría de mis videos estoy viendo que muchos pues no tienen muchos likes, pero se los pido de favor, muchos likes. Porque de verdad eso nos va a ayudar muchísimo. Comentarios, por supuesto, porque también he visto que ahorita la gente está muy inactiva, yo lo sé por mundial, pero también es importante también pues darse un tiempecito para entender esto, ¿no? Preguntas, sugerencias, quejas, saludos, por supuesto. El día lunes que nos toca justamente ya diré quiénes son los que voy a mandar saluditos de las personas, ¿ok? Y bueno, sobre todo compartir esta información y que obviamente se refuerce, ¿ok? Bueno, pues en este espacio, como yo siempre les digo, pues aquí sí se me permite hablar, porque el silencio es la peor mentira y lo peor del caso, no existe la cultura. Eso es el problema grave, ¿ok? Y hay que preservar y justamente muy importante, pues estar orgullosos de nuestra nación y de los personajes que obviamente hicieron bien para justamente darnos la oportunidad de estar en este país, ¿ok? Pues me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Nos vemos en un siguiente video. Bye bye. Muchas gracias. Adiosito. Bye.